Vamos ahora a iniciar nuestra conversación con el especialista en ciencias políticas, Daniel Pou, y en materia de seguridad vamos a hablar de todos los temas nacionales que están en el tapete. Por supuesto, porque sabe de todo, hay que aprovecharlo. Así es, y es bueno a veces dar una mirada amplia a toda la realidad, no solamente a los aspectos de coyuntura. Bienvenido, Daniel. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Homero. Buenos días, Lorena. Muy buenos días a los amigos televidentes que nos dispensan con su amable atención. Así es. Sí, así mismo, son muy amables ustedes. Bien, como dice Homero, hay muchos temas que tocar. Creo que pudiéramos comenzar por los resultados que hemos tenido en la encuesta de la Gallup, que definitivamente ponen de manifiesto ya un pueblo ya que está totalmente rendido a los pies de la corrupción, que lo entiende como una manera natural de hacer política y que no es consciente de cómo esta corrupción muchas veces se lleva su seguridad, se lleva su alimentación, se lleva su salud. ¿Usted lo interpreta de esa misma forma? O sea, ¿qué sensación, qué sentimientos le dejó en los resultados que hasta ahora se han presentado? Bueno, lo primero es que yo parto de mi experiencia personal. Experiencia que trato de equiparar de lo que sucede en República Dominicana y en otros países de otras latitudes, Europa, Suramérica, que son mis experiencias más cercanas y que podría equiparar con la República Dominicana. Mire, en República Dominicana para hablar de corrupción hay que hablar de la cultura social dominicana. Hablar de corrupción como un hecho administrativo aislado carece de todo sentido. Y esto lo digo porque cuando miramos el discurso que se mueve desde las élites en República Dominicana, usted no encuentra desde ningún sector algo que sea un elemento atinente a la corrupción. Sobre todo a lo que es la corrupción en términos sistémicos, porque aquí lamentablemente tenemos corrupción hasta en el que bota la basura, que si la basura no está bien empaquetada y usted no le da algo, no le bota la basura. Se la riega a veces. Se la riega, se la dispersa en la puerta de su casa. Entonces, porque en República Dominicana las vías de hecho siempre han tenido mucho mayor vigor que las vías de derecho. El dominicano no se siente sujeto de derechos, porque el sentirse sujeto de derechos no tan solo implica tener derechos, sino cumplir obligaciones. Y sabemos que esta es una sociedad donde a pocos nos gusta cumplir con las obligaciones. Y si usted quiere un ejemplo fehaciente, coja un automóvil y salga a las calles de República Dominicana a conducir. Mientras más grande es la jipeta, más aparatoso es el vehículo, el infractor es de mayor grado. Y por el otro lado, tú te encuentras los trabajadores del volante que consideran que la dinámica propia de su labor está inscrita en la infracción. ¿Y qué sucede con todo esto? Hay repudio social en República Dominicana para los infractores. Hay rechazo para aquellas personas que están sindicadas públicamente como personas corruptas. Pues yo le voy a decir que no. Al contrario, se han convertido en paradigmas aspiracionales. De éxito, sí. De éxito. Todo el que quiere tener éxito, haz como fulano de tal. Sí. Y yo la ve como la única alternativa. Sí. Ya, y yo se lo digo porque una de las cosas que más me preocupa de la sociedad dominicana es que veo poca motivación al reconocimiento de los valores que exhiben personas que son honestas, capaces, que aportan a la sociedad desde el punto de vista del ideal de lo que debe ser. Se les ignora. No tan se le estigmatiza. También, aún peor, sí. aún peor. Sí, es cierto. Sí, conocemos la palabra con P que se utiliza. Entonces, esto nos dice que estamos frente a una sociedad que no ve de manera natural
sus posibilidades futuras en función de convertir a la República Dominicana en un verdadero Estado social y democrático de derecho. Y sobre todo, cuando usted analiza el discurso del liderazgo político, todos los enfoques carecen del contenido de lo que debe ser un Estado social y democrático de derecho. Y yo le quitaría en este tema del liderazgo político, diría, cuando escuchamos el discurso del liderazgo nacional. Sí, de las élites. Yo prefiero utilizar el término de las élites. Yo siempre busco ser justo y ya he hecho conciencia de que el problema de la República Dominicana no solamente se encuentra en el espacio político, sí. De que necesitamos una reforma de la sociedad completa, de las élites que tienen la mayor responsabilidad porque son los que guían en todos los ámbitos, político, empresarial. O sea, se alimenta de lado y lado. Exactamente. Y al final, aunque uno puede decir, bueno, es que la clase política no te ha dejado opción, la realidad que es verdad, a veces. Es cierto que le ha complicado el camino a todo aquel que no esté en una actividad política, pero eso no significa que no hay una forma correcta de hacer las cosas y que usted ha decidido ser parte del sistema en vez de ayudar a corregir. Porque la élite económica que tiene el poder real se ha rendido a los pies de esa vagabundería política. En vez de enfrentarla, de coaligarse, fortalecerse con las mejores virtudes y decir no, lo que ha hecho, espérate, se ha atomizado, se ha individualizado y todo el mundo ha empezado a buscar su pequeña tajada o gran tajada, porque es de las familias más ricas hasta las menos. Y eso es terrible. Sí, quizás yo cometí un error. Yo siempre utilizo el término de las élites. Sí. No es un error, porque es el enfoque más integral, definitivamente. Ahora, ¿qué sucede, Homero? Y esto es importante. Nosotros tenemos un sistema político, económico y social con un entramado de relaciones de poder que no funciona si no es con la corrupción y el peculado. Es verdad. El modelo político y económico dominicano e incluso de las propias relaciones sociales, visto desde el punto de vista sociológico, necesita el peculado, la corrupción, la inobservancia de la ley, porque son los rieles sobre los cuales se desplaza su dinámica. Y esto es lo peor, porque si tú tomas el sistema, la vida pública en República Dominicana y sustrae esos elementos, se produce una catarsis. Se produce una catarsis que afecta a sectores que incluso pertenecen a las élites económicas de manera inexplicable porque su proceso de acumulación de riqueza proviene de esa disfunción, de esa tumoración, porque de lo contrario serían seres tan anodinos y tan intrascendentes como lo somos usted y yo, lamentablemente. Aquí hay personas que justamente sus recursos provienen de las migajas, de las boronas, para utilizar el término del presidente Hipólito Mejía, que deja caer ese entramado de corrupción. Entonces, porque realmente el entramado de corrupción es consone, inherente. Sí, porque hay que admitirlo, a la historia del pueblo dominicano. A la historia y a las relaciones de poder, de cómo se producen las relaciones de poder en República Dominicana. Entonces, por eso yo llamo mucho la atención, y en un programa anterior lo conversamos con respecto a ciertos movimientos, personas que quieren enmendar eso, pero sin tocar sus intereses. No, y sobre todo, sin tocar ese entramado sistémico que funciona con la corrupción, el peculado, inobservancia de la ley, tráfico de influencia e incluso emprendiendo acciones que van dentro y que atentan contra la vida misma del Estado Dominicano y de la propia sociedad. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, y lo voy a citar porque me ha llamado mucho la atención y me ha dejado reflexionando, no porque yo no conociera de ese hecho, sino porque me lo ha confirmado. Y es el decreto donde el presidente Danilo Medina nombra al Consejo al Consejo Empresarial, representante del sector empresarial, al Consejo de Competitividad. Sí, exactamente. Ahí puso a todos los nombres de esa élite económica del país, contrariando la ley. Y hay algo que me llama la atención, no solo a mí, a muchos le ha llamado la atención. No hay ningún representante de la mediana y pequeña empresa, como dice la ley. Solo hay representantes de la gran empresa. Y cuando usted va a las estadísticas,
El 22% del aporte al PIB en la República Dominicana viene de la mediana y pequeña empresa. El 57% del empleo en la República Dominicana viene de la mediana y pequeña empresa. Y uno se pregunta, ¿cómo una expresión que es la que genera empleo en el país, esa mediana y pequeña empresa que es dinámica, no está representada? Consejo de la Competitividad. No está, ¿usted sabe por qué? Porque no pertenece a esa élite coaligada que ha secuestrado la actividad económica en la República Dominicana. Porque aquí no hay democracia política, pero tampoco hay democracia económica. Solamente audaces, individuos con una terquedad por encima de la razón, pueden romper los monopolios y oligopolios que operan en todos los mercados en la República Dominicana. Sí. Unos pocos locos y valientes que se atreven a creer que en la República Dominicana todavía se puede enfrentar esa estructura tan poderosa. Y que no deja avanzar al país. Cuando yo vi ese decreto... Por eso es que la economía vemos un 6% y nosotros nos preguntamos que, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue? ¿A dónde? Porque no le llega. ¿A dónde fue Pérez? Pero le llega a 3 o 4. Lorena y Homero, cuando yo vi el decreto, dije, ¿cómo se pueden insertar en una estructura que su fundamento filosófico fundamental es la eficiencia y el libre mercado? Se pueden insertar... Que debe trazar pautas para regular las actividades de esas mismas personas. Sí, claro. ¿Cómo se pueden insertar personas que son claros defensores del oligopolio y del monopolio? Sí. Y que sus fortunas obedecen justamente a esa capacidad que han tenido para reproducir esos nichos de desarrollo del monopolio y el oligopolio. Pero algo peor, porque, y Juan Bosch lo escribió, dijo, y es una crítica que sigue siendo pertinente, la burguesía dominicana no ha sabido convertirse en clase dirigente. En todas las sociedades organizadas, las personas que logran la libertad financiera y económica se convierten en líderes de su sociedad, en personas que, como pueden pagar su independencia, son los que le señalan con autoridad moral a los poderes públicos a dónde deben apuntar, porque no son comprables, se supone. Pero en República Dominicana hay una anomalía, que no importa el nivel económico que usted tenga, todo el mundo quiere pegarse al Estado. Todo el mundo quiere hacer su negocio con el Estado. Entonces no tenemos una élite que le diga al Estado cuando va, por ejemplo, a violentar lo que ha pasado en Cataluña. La reacción del empresariado abortó esa locura. Porque dijeron, pero ustedes se volvieron locos. Lo que pasa es que hay un concepto desde hace tanto tiempo de que la mejor manera de tú lograr aumentar tus riquezas o la mejor persona con la que, o estructura con la que se puede hacer negocio es con el Estado. O sea, yo siempre he escuchado eso desde pequeña, repetidas veces. Entonces, llega un momento donde uno cree que es la única manera de lograrlo, cuando en realidad... y yo te cuento otra historia. Se puede tener éxito sin haber transado un solo peso con el Estado. Y tampoco está mal hacer negocios con el Estado. Correcto, bien hechos, porque tampoco somos unos radicales. O sea, no se trata de eso, es la forma en la que se manejan esas negociaciones. Sí, ciertamente. Mira, la situación en República Dominicana es bastante complicada. Y es bastante complicada porque con miras a un futuro no muy lejano, aparecen demasiadas sombras, demasiadas zonas oscuras, que implican ser descifradas para producir las transformaciones que se requieren. Y esas zonas oscuras sobre todo están situadas en esa cultura que nosotros estamos aquí describiendo en términos de silueta, porque nosotros estamos haciendo alusión al marco referencial. Ahora, las interioridades de esas relaciones de poder son todavía más complejas y complicadas de lo que nosotros nos imaginamos. Yo, en términos personales, creo que en República Dominicana hay una práctica muy acrecentada de doble moral. Hay indiscutiblemente una sumisión a ese entramado de poder, porque ese entramado de poder es quien define quién entra y quién no entra en el proceso de acumulación de riquezas. Y ese entramado de poder es un entramado de poder que tiene una serie de estaciones por las cuales obligatoriamente usted tiene que pasar. Y en esas estaciones usted tiene que hacer reverencia
a esas prácticas sí, porque una negativas. virtud, si la podemos llamar virtud, lo hago irónicamente, que hay que tener para ser aceptado con facilidad, es la capacidad de no pensar con su cabeza. Correcto. Entonces usted se muestra obsequioso, genuflexo, usted consigue muchísimas cosas, pero si usted es una persona que piensa, que tiene criterios y sobre todo que tiene ciertos principios y valores, es complicado el tema, porque el sistema expulsa a esa clase de gente. Se la hace difícil, lo que pasa es que... Aquí. Bueno, Sí, aquí. pero en el caso, en el caso más minúsculo, que sirve de ejemplo para eso, yo lo he tenido no tan solo con el liderazgo político, lo he tenido hasta con el liderazgo empresarial. Sí. Aquí el liderazgo político te llama para una consulta y si tu salida no está enfocada en lo que se presupone que él debe, que él quiere, que él visualiza en su horizonte como solución, inmediatamente te descarta, aunque tú seas la persona más capaz. Es más, esto o que tenga toda la razón del mundo. Es que la verdad es que la capacidad no es realmente valiosa ahora mismo. Aquí no es valiosa. Lamentablemente, pero es verdad. También he tenido la experiencia con el liderazgo empresarial. Una vez yo participaba de un consulting en sociedad con unos amigos y nos contrata una empresa para hacer una evaluación e identifiquemos las deficiencias que tenían. O sea, y a qué se debía, que estaban perdiendo mercado, esas cosas que siempre los empresarios quieren investigar. Y cuando se produjeron los resultados, nosotros hicimos un equipo de evaluación, todo muy objetivamente, empezamos a escrutar los principales puestos, investigamos abajo y nos dimos cuenta que era la propia familia del empresario el principal. Eso se repite, problema, sí, eso se repite. el principal obstáculo para la empresa progresar. Por muchísimas cosas. Hasta el marido de una hija, que era el gerente de venta, y llegaba a las 11 de la mañana con un periódico y con el pelo lleno de brillantina, y se sentaba a la 1:30, se iba para la casa y no regresaba. Entonces empezó la competencia, él no visitaba a los clientes, a presentar los nuevos productos, ni se ocupaba si iban o no. Sí. Los vendedores de ellos estaban vendiendo los productos de ellos y los de la competencia. Que sobreviven. Y cuando le brindamos los resultados, pues le puedo decir que lo que hubo es más, tuvimos que cobrar en la cuenta en la Fiscalía del Distrito Nacional, porque se negaban a pagar. Sí. El resultado... Se consideraron estafados con la verdad. Sí, ahora la verdad salió a los 2 años y pico cuando la empresa tuvo que cerrar, porque perdió la participación de mercado. Ya se hizo inviable. Y se hizo inviable. Y hoy en día son, esa familia de empresarios son unos pobres adocenados que andan por ahí buscando empleitos porque ni siquiera estudiaron. Buscando gente que le den empleitos por agradecimiento. Eso pasa. Sí. Mira, el problema de República Dominicana en términos de relaciones de poder es el problema fundamental. Porque hay un aspecto que pocas veces se toman en cuenta, y es el término de la institucionalidad en nuestro país. En un país de escasa institucionalidad, con características de lo que llaman los expertos una petite democracia, donde lo formal pesa más que lo real, donde el discurso se le superpone al ejercicio. Y tú sabes que una conducta transversal, que la podemos ver a lo largo de toda la historia del pueblo dominicano, la indiferencia ante la ley. Este es el único país donde una ley escrita, porque nuestro derecho se escribe, entiéndase que tiene acceso todo el mundo a leer lo que dice, este es el único país donde la ley es debatible. Sí. Tú no te fijas que en el espacio público siempre hay un tema donde hay una ley y donde aparecen interpretaciones contrapuestas constantemente. Bueno, los abogados dominicanos, más que abogados, parecen exégetas. Pero yo no culpo tanto a los abogados, porque la esencia de ser abogado es encontrar el argumento para tu cliente. Claro, claro. Es a los que no son, que se prestan a eso, a la instrumentalización de la ley. Cuando tú ves que las cosas están claras y tú lees y dices, pero ve acá. Aquí yo no veo diferencia. Toda la estructura busca subvertir el orden legal para imponer mi conveniencia. Y nosotros lo permitimos. Eso pasa a nivel de la Constitución, a nivel de todo. De todo, sí. Entonces así no se puede, sin reglas. ¿Cómo se juega un juego de pelota
donde los dos equipos no reconozcan que 3 lanzamientos en el medio del plato es un ponche. Que se debata el ponche. Yo voy a recurrir a una cita de un político español que durante los tiempos de Franco tuvo un peso gravitacional determinante. Y él le decía a Franco: déjalos que ellos hagan las leyes, que yo me encargo de hacer el reglamento de aplicación. Y ahí... Sí. Pero es como te mencionaba al principio, nosotros culpamos mucho a las élites y nos enfocamos en ellas, y la realidad es que sí, son los responsables de dar ese mal ejemplo, pero nosotros, la sociedad, o sea, actuamos de la misma manera. Sí, yo recuerdo una vez hablar con Homero de tan sencillo como, bueno, si tú te vas en vía contraria, tú estás yendo en contra de la ley, en una calle que es de una vía. Si tú al final tienes la basura y en vez de llevarla a un zafacón la tiras en la calle, tú entonces estás actuando en contra de la ley. Y utilizamos, si tú al día de votar pides 500 pesos. Claro, y utilizamos como justificación que no se están haciendo las cosas correctamente desde arriba, pero yo soy responsable de mis acciones. Lo que pasa, Lorena, escúchame, es que detrás de la ley, que es uno de los elementos que raras veces se pone de relieve, detrás de la ley debe estar la sociedad. Correcto. Y entonces, eso es uno de los graves problemas. Mira, una de las cosas que yo he observado mucho del andamiaje jurídico en República Dominicana, porque nosotros los politólogos no creemos mucho en los enunciados formales. Nosotros enfocamos más el tema en lo que tiene que ver con las relaciones de poder que crea incluso cada legislación. Cada ley sí, es una expresión de los poderes fácticos dominantes. Pero también induce relaciones de poder. También. Y una de las primeras cosas que tú te das cuenta aquí en la mayoría de las legislaciones, que la mayoría de las leyes en República Dominicana no tienen dispositivos que garanticen su aplicación. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque en la misma Constitución, o sea, cuando se promulgó la Constitución del 2010, todo el mundo estaba maravillado, tenemos altas cortes, yo les dije, el problema no es que la tengamos, el problema es cuáles son las vías para llegar a formar parte de esos organismos. Y hoy en día esa gente me ha tenido que conceder la razón, porque hicimos una república formalmente democrática, intachable, llena de contrapesos, el ideal político de cualquier nación, pero justamente donde se encuentran los puntos más vulnerables, ¿dónde son? En los contrapesos y en los controles. En la expresión, lo que yo llamo en la constitución viva. Hay una constitución nominal que es la escrita, que es perfecta, suiza, y entonces la constitución viva, la que hacen los hombres diariamente, esa no sirve, no se parece a la escrita. No, y peor, cuando la escrita es muy dura, la cambiamos. Y peor, lo permitimos los dominicanos. Y peor, premiamos la conducta. Ciertamente. Entonces, este es uno de los países que a mí me llama mucho la atención, porque los temas de la realidad pretendemos transformarlo con leyes. Sí, todo es jurídico aquí. Entonces, todo es jurídico. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pero en los países desarrollados, cuando, sobre todo esas legislaciones que regulan, que controlan, ¿qué es lo primero que se hace antes de hacer la legislación? Es la política de Estado, que va a intervenir para modificar la cultura y la conducta de las personas, de los actores. Pero aquí no, aquí hacemos una ley, pensamos que al otro día todos vamos a amanecer convertidos en actores de la ley sin ningún tipo de intervención. No, y peor, no hacemos una ley para elevar a la sociedad, sino rebajamos la ley a la altura de la sociedad. A la altura de lo que es lo que están pidiendo, por ejemplo, los sectores. La famosa ley posible. Sí, la ley posible. Que a mí con el tema de la ley de partidos. No, sí, todas. Sí. Nosotros nos sentamos, cada ley es la ley posible. Sí, la ley posible. Está la ley ideal y está la ley posible. Sí, la ley de agua y va a ser la ley posible, porque no nos empeñamos, carecemos de espíritu de excelencia. Sí. O sea, nos vamos al Congreso, porque yo no puedo entrar a mi espacio de trabajo a buscar lo posible. Yo me levanto a buscar lo imposible. Si no puedo, bueno, ok, me esfuerzo, pero yo quiero lo imposible. Es el paradigma que tú tienes que tener para llegar a los niveles de perfección, o vamos a decir, acercarnos a los niveles de percepción que se busca. Sí.
la sociedad dominicana está en crisis. El liderazgo nacional no está en capacidad de rasgarse esas vestiduras que lo han caracterizado durante siglos, porque no voy a hablar de este gobierno ni del pasado ni del anterior, le ha dado la democracia nuestra, que le ha dado la indumentaria acostumbrada para romper con esos esquemas. Entonces, hoy en día hay mucha gente buscando salidas alternativas, hablando de valores. Es que no podemos hablar de valores si no tenemos una construcción de ciudadanía, que eso es lo primero. Una de las cosas que yo digo... Es como dijo un presidente argentino, ya tenemos la ciudad, ahora nos faltan los ciudadanos. Los ciudadanos. Y República Dominicana está en falta de los ciudadanos. Sí, pero nos estamos quedando sin ciudad. Sí, así no tendremos ni ciudad ni ciudadanos. Para mí, una de las cosas que yo digo, que aquí hay que comenzar por ciudadanizar el poder, a los actores del poder. ¿Qué es ciudadanizar a los actores del poder? Nada, convertirlos en sujetos de derecho. O sea, ¿por qué? Porque los sujetos de derecho tienen dos atribuciones. Tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y mientras las élites solamente tengan derechos y no tengan atribuciones, no están obligadas a cumplir la ley, pues mire, sencillamente estamos produciendo una asimetría que deja una brecha bastante considerable para que sea llenada por algo que se llama poder. ¿Tú sabes qué, Daniel? Es que yo veo algo que me asusta en nuestra sociedad. Es que yo no veo tal concepto de liderazgo. No, no lo hay. O sea, yo miro a todos los espacios, porque ¿qué es ser un líder? Ser un líder es ser un guía, ser una referencia en el espacio que usted ocupe, tener una conducta tal que mucha gente diga, yo quiero ser así, yo quiero llegar a ser así. Así es que se comportan las personas en ese espacio. Tiene que ser un referente moral. Claro. Yo no veo eso en la República Dominicana en ninguno de los espacios. No, yo tampoco. Está vacío el espacio de liderazgo. Yo tampoco. Por eso los griegos, que se inventaron todos los términos y son muy, muy gráficos y nos ayudan mucho a entender esas palabras antiguas, pero que dicen tanto hoy en día, hacían la diferencia entre la aristocracia y la oligarquía. Sí. La aristocracia era el aristoi, el hombre de virtud. No necesariamente tenía que tener dinero. No, para nada. Sino era el hombre inteligente, de cultura elevada, prestigio, de moral excepcional, de respeto de todo el mundo. Era el aristoi, el aristócrata. Y el oligarca, oligos, de dinero, del capital, era el simplemente rico. Nosotros tenemos oligarcas, pero nos faltan aristócratas porque no hay virtud. Pero mero, que nosotros tenemos los paradigmas aspiracionales invertidos. Totalmente. Ese es el principal problema. Y vuelvo y te refiero al inicio de esta conversación. ¿Dónde se les reconoce aquí a los hombres de virtud y a las mujeres de virtud? En ningún lado. No, el modelo que se presenta es lo contrario. Es todo lo contrario. A menos virtud tú exhibas, más te elevas en cualquier espacio. No, porque en este país, por ejemplo, la maleabilidad es una virtud. Sí, sí. Se le dice viveza, ese es vivo, sí, ese es hábil. Pero también son también son los individuos que se van convirtiendo en íconos de la mediación. Sí, sí. En íconos de la mediación. Pero hay que tener bastante claro, y no renunciar a la idea de que hasta ahora, no he escuchado a nadie en República Dominicana que proponga en su discurso una transformación del entramado que define las relaciones de poder. Eso es algo peor que yo veo. No he escuchado a nadie, ni he visto a nadie que encarne su discurso. No. Que yo creo que eso es más poderoso. Sí. O sea, un hombre con su movimiento, con lo que hace, debe ser una expresión de sus principios y valores. Sí, al final todo, como yo decía en primera plana, todo tenemos que escucharlo leyendo una létrica que está abajo chiquitica, porque uno puede creer que lo como la de los contratos sí, de los como bancos. la de los contratos, y eso es lo más importante, lo que está detrás de esas supuestas ideas que se están comunicando en un discurso. Pero eso es también la misma incapacidad que tenemos de nuestras figuras de ser líderes, porque un líder es aquel que es consonante con sus ideas y sus acciones, bueno, que puede mover a la Lorena, gente. lo que pasa es que este es el país de la baratura. Sí.
voy a utilizar el término de Francisco Umbral, ese gran escritor y periodista español. El dominicano tiene una proclividad increíble por la baratura, por lo que se consigue fácil, por lo que cuesta poco esfuerzo, por lo que simplifica los procesos. Sí, es que ese es el ejemplo que estamos recibiendo. Que obvia los procesos. Entonces, yo lo digo porque yo soy consultor. La ley del mínimo esfuerzo. Y a mí hay mucha gente que me ha dicho, mira, queremos un diseño para esto. Y cuando, pero eso requiere, digo, ¿usted quiere lograr eso? ¿Usted quiere trastocar esa tumoración, esa situación que usted tiene en su institución? Hay que hacer eso. Pero eso requiere un esfuerzo. Digo, no hay éxito transformador sin esfuerzo. Ni excelencia. Ni triunfo verdadero sin esfuerzo. Así que si usted quiere una fórmula, por eso que en este país ahora mismo, todas las soluciones son mediáticas. Sí, cosméticas. Sobre todo cosméticas, sí. Porque es más importante crear la percepción en la opinión pública de que se está resolviendo el problema que resolver el verdadero problema. Parecer, de la percepción. Sí, parecer que ser. Y por eso tú ves que el Estado dominicano se tiene que mover por unos laberintos sinuosos, porque tiene que tratar que su discurrir no afecte esos nichos de poder que conforman y consolidan ese entramado de relaciones de poder. Por eso usted ve que el Estado dominicano es incapaz en cualquier área y desafío a cualquiera de tener una visión de política pública integral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos al parche, al remiendo, ¿oíste? De manera constante. Mira, con el problema de la inseguridad. Hay recomendaciones, hay diagnósticos que... se han hecho esfuerzos, o sea... Ahí hemos caído tan bajo que ni parches estamos poniendo ya. Sí. Bueno, ya no se toca el tema. No, lo que sucede está que sencillamente el tema de la inseguridad es uno de los temas más delicados, porque el tema de la inseguridad está sumamente vinculado con el poder efectivo de esos nichos de poder. Valga la redundancia. El hecho de que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el DNCD, todas esas instituciones... que tienen tumores también, hay que extirparle tumores. Bueno, ellas mismas son tumores. Ellas mismas son tumoraciones. Cuando tú ves la estructura organizacional del Estado dominicano y ves el desenvolvimiento real de las instituciones de la seguridad y la defensa en República Dominicana, usted se da cuenta que su organicidad flota sobre el Estado dominicano como entes independientes que no pertenecen a un engranaje integral. Por eso tú ves que la gente quiere que obligatoriamente, y sobre todo los que detentan poder, que el tema de la inseguridad lo resuelva la policía. Sí. Cuando la policía es una pata de la mesa, porque tenemos el sistema de justicia, el Ministerio Público, tenemos un Ministerio de Interior y Policía cosmético, por ejemplo. Todos cancerosos, todos aparentando. Sí, correcto. Jueces, fiscales, policías, todos. Y aquí hay gente que está lavando oro, especialistas en estrategias de comunicación, que hoy en día se ha convertido en uno de los nichos mejor remunerados de la actividad profesional dominicana. Porque tenemos que se han convertido más que en estrategias de comunicación, en hacedores de imagen. Hacedores de imagen. Porque el problema fundamental está en colocarle en el imaginario a la gente una realidad que no es que no es la real. Bueno, no se puede confrontar con el momentum en que estamos viviendo. Necesitaríamos otro programa, Daniel. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos llegado al final de este. Pudiéramos hablar por horas de este. Pero ahora qué falta. Alguien dijo, un autor dominicano dijo, la corrupción, un mal de raíces hondas. Sí, muy hondas. Realidad y más en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.